Una batería produce electricidad al transformar la energía química en energía eléctrica. En la actualidad está disponible una gran cantidad de presentaciones de pilas y baterías eléctricas, desde las que vemos en las linternas, lámparas para mano, baterías de almacenamiento como las de los automóviles, etcétera, etcétera. Las baterías más simples contienen dos placas o barras de metales distintos. Estas barras se llaman electrodos y ellos están sumergidos en una solución de ácido diluido que se llama electrolito. Esa configuración se llamará pila eléctrica. La unión de varias pilas eléctricas se conoce como batería, aunque actualmente ya se asume que hasta la pila más sencilla se le llama batería. Aquí en el ejemplo que está en pantalla se puede ver una pila eléctrica simple, lo más elemental posible para entender su funcionamiento. Vemos dos barras, una de carbono y una de zinc, sumergidas en una solución de ácido sulfúrico. La parte que queda por fuera del dispositivo de las barras, hacia arriba en la parte superior, tanto del carbono como de zinc, esos extremos se le llaman terminales. En este momento, al iniciar el ejercicio, no hay ninguna carga en ninguna de las dos. ¿Qué ocurre? El ácido sulfúrico en la parte inferior tiende a diluir la barra de zinc. En ese momento, el átomo de zinc, al ser diluido, cae hacia el ácido sulfúrico y deja atrás dos electrones. Esos dos electrones suben por la barra del electrodo de zinc. Ellos suben, es decir que en la parte superior el electrodo de zinc en este momento quedaría cargado negativamente por esos dos electrones de exceso. La otra parte del átomo de zinc diluido, o sea el protón, que cayó sumergido al ácido sulfúrico, por naturaleza trata de volver a estar en su estado de equilibrio. Es decir que va a buscar dos electrones para poder estar en su configuración original. ¿De dónde es la tendencia a buscar esos electrones? Del electrodo de carbono. Los jala. Desde la barra del electrodo de carbono salen los electrones para poder volver a estar en equilibrio ese ion de zinc. Es decir, que de la parte superior del electrodo de carbono van a descender esos electrones, y la parte de arriba en la terminal va a quedar con ausencia de esos dos electrones, es decir que en ese lugar queda exceso de protones, queda en exceso positivo, y de esta manera la pila, uno arriba en la parte superior, queda cargado positivamente y el electrodo de zinc en el terminal de zinc precisamente queda cargado negativamente. Al haber electrones en la derecha y no al haberlos en la izquierda, genera un diferencial de potencial, o más conocido como voltaje. Vemos ahora que al usar pilas, aquí vemos el ejemplo de una pila o batería seca, que en este momento sería de 1.5 voltios. Aquí podemos ver que en la parte derecha que al unir dos pilas, al conectarlas en serie, es decir que el terminal positivo de una de las pilas o baterías queda conectada con el terminal negativo de la otra. En ese momento, dada esa configuración, se podría sumar los voltajes. O sea que tenemos dos pilas de 1.5 que al unirlas nos da la configuración de una batería de 3 voltios. La pila permanece, por decirlo así, estable, mantiene los 9 voltios, porque al no conectarse nada, ni cables, ni circuitos, ni bombillos, pues el ácido que está en la parte interior, que es el electrolito, no sigue diluyendo la barra de zinc, no la sigue diluyendo, sino que se detiene por un momento porque esos electrones que quedaron arriba no tienen hacia dónde moverse. Entonces, al no haber reacción, ellos permanecen ahí. Al momento de conectarse al circuito que vemos ahí con el cable y el bombillito, empiezan a fluir los electrones del terminal negativo hacia el positivo y genera el efecto dominó. Entonces empiezan a fluir los electrones y adentro empieza a haber más reacción, más dilución de la barra de zinc,
movimiento de electrones, y en el momento en que finalmente no haya más zinc que diluir, se conoce como que la pila murió, no hay más carga, no hay más diferencial de potencial. Vemos ahora que aparece el esquema de un bombillo sencillo, su funcionamiento, ahí vemos sus partes. Esa corriente hace que ese filamento se ponga caliente, tan caliente que brilla. Pues dada la configuración de cristal que hay alrededor de ese filamento, hace que se potencie ese efecto de luz. Y ese sería el fundamento de una bombilla fluorescente. Corriente eléctrica. Bueno, vamos a empezar primero aquí con el símbolo para representar lo que viene siendo una fuente de corriente de electrones, que se ve así, la línea larga para la parte terminal positiva y la pequeña para negativa. Este es un símbolo que se usa especialmente para representar una batería eléctrica. ¿Qué viene siendo una corriente eléctrica? Está representada por esa letra I mayúscula. Significa el cambio de carga eléctrica o el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo, es decir, coulomb por segundo. Esta combinación de unidades se conoce como amperios. Su símbolo es una A mayúscula. En circuitos pequeños electrónicos se utilizan unidades más pequeñas derivadas del amperio. El miliamperio, que es 1000 veces más pequeño, 10 a la menos 3, y el microamperio, que es una millonésima parte de un amperio, 10 a la menos 6. Aquí vamos a ver 3 ejemplos sencillos de cómo se utiliza el símbolo de la batería eléctrica para representar 3 formas de circuito. El primero, que es un circuito completo, la línea de conductor sale desde negativo, pasa por el dispositivo y llega al otro terminal. El segundo, que es un circuito abierto donde no hay una línea continua, hay una interrupción en la mitad del camino, no hay flujo de electrones. Y el tercero, en donde salen los conductores de los terminales pero se encuentran sin pasar por un dispositivo. Eso se conoce como cortocircuito. Aquí vemos 3 ejemplos, A, B y C, donde A es un circuito abierto, el B no hay flujo hacia el otro terminal, y el C, que sí es un circuito completo. En ese caso vemos que el único lado donde habría funcionamiento y flujo de electrones es en la configuración C. Bueno, aquí vemos una batería eléctrica de 9 voltios. Aquí el terminal negativo y el positivo. Negativo el terminal más grande físicamente. Y lo colocamos en esta representación de un circuito donde los electrones van a salir desde el terminal negativo, van a fluir y pasar por los dispositivos. En este caso el primero, ese círculo con una cruz, representa una bombilla, la otra zigzag representa una resistencia cualquiera. Entonces los electrones van desde el terminal negativo al positivo. Eso se conoce como corriente de electrones. Inicialmente también se asumía que había una corriente desde el terminal positivo al negativo, y ese se conoce como corriente convencional. Entonces actualmente se tienen los dos: corriente de electrones del negativo al positivo y corriente convencional del positivo al negativo. Muchas gracias.